Vamos a hablar hoy de los duelos, de algunos duelos, no del duelo en general, sino de algunos duelos que se produjeron en Francia debido a una especie de moda, una especie de resurgimiento de los duelos. Después de 1815, de la caída de Napoleón, y hasta el fin de la Tercera República, allá por 1870, cuando cae derrotado Napoleón III en Sedan, los hombres de la restauración borbónica y más tarde Napoleón III intentaron recuperar algunos aspectos de la nobleza que se habían perdido con la Revolución Francesa y con el bonapartismo. Así se recuperaron, casi forzadamente también, ¿no?, algunas costumbres del antiguo régimen para fortalecer con ciertos gestos una nueva monarquía que aparecía como bastante débil, porque en verdad el pueblo francés se mantenía o jacobino o bonapartista y nadie era borbónico. Una de las cosas que hicieron los Borbones cuando retomaron el poder fue justamente buscar símbolos, emblemas. Un episodio, durante la coronación de Carlos X, fingieron la recuperación de un óleo santo, ya perdido, un óleo, un aceite, con la cual ungían a los reyes cuando eran coronados. Durante la Revolución Francesa, en 1793, la Convención había declarado superfluo un recipiente que contenía el óleo de la coronación. Se trataba de este óleo santo, al que acabo de hacer mención, con el que ungían a cada rey coronado. En la Revolución, junto con un montón de símbolos monárquicos, el óleo fue destruido porque ya no habría rey. Cuando vino la restauración borbónica, un arzobispo anunció que misteriosamente parte del precioso óleo se había salvado. En realidad era un aceite cualunque. Carlos X pudo entonces ser ungido como era costumbre. Le pasaban aceite en todos los orificios del cuerpo, si me permite la expresión, y el pueblo entonces pudo ver al verdadero rey con todos sus atributos, incluso este aceite. Otro atributo a recuperar como costumbre de la nobleza fue el de los duelos. Hemos hablado aquí alguna vez que el duelo estaba reservado solamente a la nobleza, el plebeyo no podía batirse. Pero por esos tiempos ya se habían abandonado los duelos en casi toda Europa. En Francia, la monarquía, para seguir recuperando porciones de sus antiguas formas, instó a la nobleza a que se propagaran los duelos. Con esta idea, el duelo se auspició y hasta se promovió la publicación de libros que indicaban los mejores procedimientos para celebrarlo, contrariamente a lo que ocurría durante el auge de los duelos, momento durante el cual estaban absoluta y rigurosamente prohibidos. Pues bien, había un libro llamado Ensayo sobre los duelos, que incluía un reglamento completo, cuya aceptación quedaba incluso atestiguada por la firma de 80 nobles que ocupaban los cargos más altos de la corona. El libro contenía una clasificación de los agravios a los cuales debía uno responder con la invitación a un duelo. Un insulto en la calle ya era una razón para una contienda. La reivindicación del duelo como aspecto intrínseco de la nobleza continuó también bajo el gobierno de Luis Felipe y durante el imperio de Napoleón III, y sobrevivió incluso hasta bien entrada la Tercera República. Algunos duelos famosos que sucedieron a partir de 1815 fueron los que vamos a contar a continuación. El primer duelo de los que vamos a contar hoy comenzó una mañana de septiembre de 1822 en un prado de Montmartre. Quiere decir que había prados, había campitos en aquel entonces en Montmartre. Allí se enfrentaron dos hombres en un duelo a pistola, naturalmente acompañados por su testigo. Uno de los duelistas era el conde de Bonafouc, de 50 años, y el otro, un señor muy petizo, que era Adolphe Thiers, un famoso político francés que en aquel entonces tenía 25 años. Thiers estaba estudiando en Aix
derecho y había llegado a París para hacerse una carrera, un hombre de muy pocos escrúpulos y de muy baja estatura, que resolvió que iba a progresar en la política ayudado por las mujeres. Fue un hombre de gran fama, llegó a los más altos cargos en Francia y lo conocen como el liberador del territorio. Episodios muy posteriores. En la Argentina tuvo él, yo recuerdo bien, creo que recuerdo bien, qué lástima que no pude consultarlo, pero tuvo una actuación interesante durante el bloqueo anglo-francés del Río de la Plata. Y él, yo recuerdo haber leído decires de Adolfo Thiers acerca de don Juan Manuel de Rosas. Mirá vos. Pero bueno, este era un Thiers que recién empezaba, era periodista del El Constitucional, que era un diario que había ahí, y el tipo usaba el diario para su progreso político. Usaba el diario para su progreso político. No le importaba tanto lo que ocurría como lo que convenía publicar. En aquel entonces parece que el origen de ese duelo fue el siguiente. Había una mujer, ¿no? Thiers se había enamorado perdidamente de la hija del conde Bonafou, Mademoiselle Bonafou. Le había prometido matrimonio a la muchacha y después dijo, más que matrimonio, mejor me voy a París a hacer fortuna. Allí conoció a otras mujeres y perdió el interés por la muchacha. El conde de Bonafou, enfurecido, entonces viajó a París y le pidió a Thiers que cumpliera con su promesa. Thiers le respondió que su trabajo de redactor en el Constitucional le impedía casarse por el momento, al menos, qué sé yo. Y Bonafou se retiró, pero solo para volver al rato nomás. En su regreso, justo lo encontró a Thiers con otra mujer, y allí redondamente lo retó a duelo. Dice, usted, ¿qué se piensa? Lo retó a duelo. Se dieron cita en Montmartre, cuando uno de los testigos dio la señal, el conde Bonafou disparó y rozó el brazo de Thiers, que era muy peticito, y andaba siempre con unos anteojos, un tipo muy raro, era un tipo muy raro. Bueno, y Thiers luego disparó al aire y dijo, no me caso. No se reconciliaron, pero su honor estaba lavado por la ley de la sangre. Thiers después siguió su cometido de don Juan político, pero lo hizo a conciencia. Por ejemplo, se enamoró de la duquesa de Courland, que era la sobrina de Talleyrand. No solo la sobrina de Talleyrand, famoso político, sino también ocasionalmente la amante de Talleyrand. No estaba tan mal visto que un tipo fuese el amante de su sobrina, y en algunos foros sobrina quiere decir eso. Pero como a él le pareció que era una señora de mucha experiencia, y él no tenía mucha experiencia, era un muchacho de provincia que venía a París, resolvió hacer un aprendizaje. Y se fue donde están las muchachas del Palais Royal, que era donde estaban en ese entonces las prostitutas, en la calle Rivoli, que hay un patio, un palacio donde antes vivía Richelieu, bueno, pero ahí, en determinado momento de la historia de Francia, se reunían las prostitutas. Y se hizo muy asiduo y empezó a aprender cosas. Planteaba él mismo problemas, él mismo se planteaba unos problemas para después resolverlos. Problemas relacionados con el amor y con el sexo, para hacerse diestro y para hacerse digno de las minas que se pensaba levantar para progresar en la política. Y así llegó hasta ese lecho primero
y después a otros. Todo esto lo estamos contando fuera del duelo. El duelo ya terminó, de todos modos, ¿no? Pero el tipo, que era muy poco escrupuloso, a pesar de lo cual, o justamente a favor de lo cual, llegó a los planos más altos de la política francesa, tuvo este gesto simpático, y que se dedicó a cuestiones del amor, pero aprendió, hizo los aprendizajes. Dijo, no, un momento, así como estudio Derecho, para poder ser abogado, voy a estudiar esto también. Y parece que fue muy bueno en este asunto. Segundo duelo. Tiene como protagonista al hijo del rey Luis Felipe, el duque de Montpensier. Luis Felipe, rey de Francia, se había esforzado mucho tiempo por casar a su hijo con la hermana más chica de Isabel II de España. Seguramente abrigaba la esperanza de añadir algún día ese territorio a las posesiones francesas. Pero bueno, mala suerte, pobre tigre, siempre tuvo, porque Isabel II fue derrocada en 1868 y tras la regencia de Francisco Serrano se buscó un nuevo rey para España, y entre varios postulantes estaba el hijo de Luis Felipe. Y ahí se armó la podrida en 1870, pero bueno, no importa. Pero todavía en Francia, mientras se hacían los arreglos para el casamiento, y en el momento en que se necesitaba más prudencia, este muchacho, el duque de Montpensier, se puso a discutir con un primo de Isabel II, el duque de Sevilla, y lo retó a duelo. Y en el duelo lo mató. No solo lo retó, sino que se batió con él y lo liquidó. La noticia llegó rápidamente a España, y por ese hecho el hijo de Luis Felipe perdió toda posibilidad de acceder al trono español. Imagínense, este es el que hizo sonar al duque de Sevilla. Algunos dicen que el asunto tuvo consecuencias aún más catastróficas, y efectivamente sí, fue como yo acabo de decir, tocando de oído, una de las causas, uno de los principales ingredientes de la guerra franco-prusiana de 1870. Pero hay otro duelo que tiene que ver con el escritor Guy de Maupassant, que además era un ilustre duelista. Dice el cronista, nuestro cronista, ¿no?, acá de Radio 10, que Maupassant se tomó libertades con demasiadas mujeres casadas. Bueno, ¿con quién se va a tomar libertades uno? Tuvo en total 6 duelos con maridos desafiantes. A todos les ganó, pero solamente mató a uno. A los otros los hirió, pero liquidó a uno, ¿no? Todos pensarán, seguramente Guy de Maupassant murió en un duelo. No. Maupassant murió de sífilis a los 43 años en 1897. Era la otra posibilidad. Era la otra posibilidad. Si no lo mataba un marido desafiante, lo agarraba alguna de esas desgracias. Bueno, ¿quién quiere dedicar usted esta charla acerca de duelistas? A todos los que alguna vez han tenido que huir en calzoncillos, como les pasó al propio Thiers. Yo voy a contar alguna vez esta historia. Una vez lo casaron, tuvo que huir en calzoncillos, lo cual era para él especialmente incómodo, porque era un hombre de reducida estatura, muy flaco, y no lucía bien en calzoncillos. Veo que hay gente que no queda bien en calzoncillos, ¿no? Estoy pensando que un gordo queda peor en calzoncillos, ¿no? Sí, sí, lo sé. Podemos saber, atención, llamen, ¿qué queda mejor en calzoncillos? ¿Un gordo o un flaco? Para decir un gordo, llame al 4535-4000. ¿Un flaco? 4535-4000. Bien. ¿No saben? ¿No contesta? 4535-4000. Me importa un bledo su programa. No llame. Hemos ido a la discoteca y nos encontramos con el discotecario en persona. Estaba en calzoncillos porque venía huyendo del domicilio de una mujer casada. ¿Ustedes alguna vez, yo le voy a hacer esta pregunta, estas son preguntas para los oyentes, ¿tuvieron que huir en calzoncillos del domicilio de una mujer casada? Eso no ocurre ya, discúlpeme. ¿Cómo que no? ¿Cómo no? Huir en calzoncillos. ¿Qué no va a ocurrir? ¿Qué no va a ocurrir? ¿A usted le habrá ocurrido por su gesto en la comisura de sus labios? Veo que le ha ocurrido. Pero...
Y hasta casi tiene ganas de contar. No, Sí. justamente no. Pero no me ha ocurrido, no me ha ocurrido nunca. He tenido que huir, sí, de casa de mujeres solteras. Porque no las ¿Y aguantaba por más. qué huir? No, por la llegada inoportuna de sus padres, por ejemplo. ¿Pero huir en calzoncillo, dice No usted? tanto como el calzoncillo, pero sí, tengo que vestirme para huir a la gran carrera. Y otras veces he tenido que quedarme y disimular alguna situación. Por ejemplo. Por ejemplo, viene el padre, estoy ahí con la hija, vuelven no sé de dónde. Sí. ¿Y usted qué es el Y yo electricista? empiezo a fingir alguna cosa, por ejemplo, Claro. no sé. Sí, acá para el 60, por Estoy ejemplo. dando una clase de teatro no. Teatro japonés, qué sé yo, no sé, cosas así. Puede ser que me hayan ocurrido, no estoy diciendo que sí. Pero digo que es frecuente, a casi todo el mundo le ocurre. Cuando usted se ve clandestinamente con una dama, y casi no hay ninguna forma de verse con una dama que valga la pena que no sea clandestinamente, siempre puede producirse una irrupción, la irrupción de la legalidad. Sí. Usted está en forma clandestina con una dama, golpea la puerta, ¿quién es? La legalidad. El marido, el padre, el dueño de casa, qué sé yo. Y ahí tiene que salir corriendo. Él tiene que salir como corriendo, disimular, algo, decir que uno es un profesional que ha venido a arreglar la pileta. Esto se complica mucho más allá de las 12 de la noche. Sí. Y sí, se reduce, digamos, el campo de claro, excusas se sí, reduce. sí. Es muy difícil, muy difícil. Esconderse lisa y llanamente hasta que los viejos se vayan. Meterse, ponerle en un armario, en un bañito, en una sala donde se guardan los artículos de limpieza. Usted se queda ahí 2 horas hasta que los padres se duerman, cuentan cómo le fue en Mar del Plata, supongamos. Claro. ¿Qué puede tardar un matrimonio en contar cómo le fue en Mar del Plata? No más de 2 horas. Si no es que están mintiendo. Y bueno, usted se queda ahí y después se marcha. Sí, o lo tienes que superar por indignación también, ¿no? ¿Cómo Si, es eso? por ejemplo, si el señor de la legalidad, sea quien fuere, muestra determinado grado de indignación, usted lo tiene que superar, indignarse aún más que él. Claro. ¿Cómo no avisa que viene y algo así? Claro, por cualquier Claro. asunto. ¿Cómo va a caer a esta hora? Claro, me ha sorprendido en mi buena fe. Caballero. La palabra caballero, Caballero, sí. confiere dignidad a quien la pronuncia, caballero. Claro Y que su esposa, caballero, con el pretexto de que trabaja en un lupanar, vende telas de contrabando, dice usted, y se marcha. Y se retira. Se retira Claro. con paso gimnástico. Este discotecario finalmente confesó que él no podía batirse a duelo, más que nada porque tenía miedo. Y nos entregó el tango que se llama Cobardía. Es un bellísimo tango de Charlo.